Bueno, en este momento, en esta parte de la entrevista, vamos a estar con el doctor Marco Filardi. El doctor Marco Filardi es abogado en Derechos Humanos, en Soberanía Alimentaria y es profesor de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Marco Filardi hace muchos años, a pesar de su juventud, que está involucrado en la resolución del problema del hambre en el mundo. Es por ello que ha viajado por varios continentes y en nuestro país creó el mapa de la soberanía alimentaria. Es esa la presentación que voy a darles, pero quiero contarles también que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, porque cuando me enteré que terminaba su viaje por Argentina, lo invité a que viniera a mi casa. Así que entre mate y facturas, Marco se acercó y nos dejó 5 horas de experiencia. Así que bueno, espero que disfruten esta hermosa charla con el doctor Filardi. Buenos días, Marcos, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por acceder a que te hagamos esta entrevista. Al contrario, Ana, muy buen día para vos, una alegría estar conversando nuevamente contigo. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de esta hermosísima experiencia que luego has volcado a través de los años. ¿Qué has encontrado más allá de armar un mapa, más allá de definir y documentar y rescatar experiencia? ¿Qué has visto en la Argentina profunda y en el mundo con respecto a el hambre? Y perdóname, vamos a definir un poco qué es el derecho alimentario. Bueno, en primer lugar, como vos bien señalabas en la presentación, en el 2006 hice un viaje ya hace bastante tiempo, sobre todo por África subsahariana, en ese primer viaje unos 18 países, porque intentaba responderme esa pregunta: ¿cómo es posible que hoy, en este tiempo de abundancia, tengamos personas que literalmente se mueran de hambre, que literalmente no puedan acceder a las calorías mínimas para mantenerse con vida? Uh-huh. Y ese viaje me llevó justamente a elegir los países donde la desnutrición aguda, la falta de acceso a las calorías mínimas, afecta más del 20-25% de la población, una especie de ruta del hambre. Sí, sí. Y un poco la conclusión de ese primer viaje es que siempre es una cuestión humana, es decir, que el hambre no es una fatalidad, no es la naturaleza la responsable del hambre, de la desnutrición aguda, la desnutrición crónica, sino que siempre hay una injusticia humana subyacente. Es decir, no es que no hay tierras, sino que las tierras están distribuidas en muy pocas manos, que esas tierras concentradas, esas tierras acaparadas, esas tierras extranjerizadas están destinadas también a los monocultivos destinados a la exportación, a otros mercados, mientras el resto de la población se arregla con pequeñas parcelas de tierra muy yerma, muy poco fértil, en condiciones de subsistencia. Perdón que te haga esta pregunta. Entonces, la pobreza tiene que ver con la mala distribución y también con la imposibilidad de compra de alimentos, ¿verdad? ¿Eso es lo que ha visto también? Sí, por supuesto. Hoy somos 7.300 millones de personas en el mundo, y 1.000 millones de personas, mientras estamos hablando, Ana, no van a reunir las calorías mínimas para alimentarse, pero también vamos a tener 2.000 millones de personas que, si bien acceden a esas calorías, no van a acceder a los nutrientes esenciales para tener una nutrición adecuada. Exacto. Y esto coexiste hoy con la realidad de 1.500 millones de personas que padecen sobrepeso y 500 millones de personas que padecen obesidad. Esto que un autor que se llama Ras Patel llama el mundo de los obesos y los famélicos al mismo tiempo, ¿no? Y claramente es un problema de distribución. Hoy estamos produciendo alimentos para el doble de la población mundial, y entre 1/3 y 1/4 de lo que se produce a nivel global se echa a perder, es decir, no llega a la boca de quien lo necesita. Exacto. Y muchos cultivos que están teniendo lugar hoy no tienen por finalidad alimentar a seres humanos, sino, por ejemplo, llenar tanques de nafta. Ahí estamos hablando del drama de los agrocombustibles. 1/4 de toda la cosecha argentina apunta a la producción de energía, la producción de agrocombustibles a partir de ese esfuerzo productivo, y también los biomateriales, los plásticos que crecientemente utiliza la industria. Es decir, cultivos o tierras que bien podrían estar destinadas para satisfacer necesidades alimentarias de los seres humanos, que están siendo destinadas a donde es más rentable, la industria, la energía, otras finalidades, donde empiezan a competir los estómagos de las industrias, los estómagos de los automotores con los estómagos de los seres humanos. Entonces, claramente el hambre no es un problema de disponibilidad de producción, sino que es un problema de acceso a nivel global, y en Argentina ni que hablar, ¿no? En un país
que dice estar produciendo alimentos para 10 veces su población, para 450 millones de personas, pero que en realidad no estamos produciendo alimentos, estamos produciendo commodities exportables que tienen por finalidad engordar a los ganados de otros mercados, chinos, europeos, y llenar los tanques de nafta, principalmente de Europa, a través de los agrocombustibles. Mientras tenemos hambre pura y dura en nuestro país, desnutrición crónica, sobrepeso y obesidad, que esconde también al mismo tiempo carencia nutricional. Entonces, en ese escenario global, Argentina es justamente un ejemplo muy claro de que el problema del hambre siempre es un problema de falta de acceso, de un problema de distribución y en consecuencia un problema netamente humano, un problema social. Exactamente. Ahora, en ese viaje que vos estuviste realizando, ya tanto sea por África como por nuestro país, ¿viste una manera diferente de vinculación entre los productores y los consumidores? Bueno, sobre todo en el viaje de Argentina apunté, porque el viaje de Argentina tuvo objetivos sensiblemente distintos, si bien tenía un paralelismo con el viaje que había hecho 10 años atrás en África, que apuntaba, por un lado, a ver y documentar en los territorios los impactos de este modelo que nosotros llamamos modelo agroindustrial dominante, ¿no? Y al mismo tiempo quería salir al rescate, a la visibilización y al enlace en red de todas las personas que vienen apostando a diario por otro modelo verdaderamente alimentario basado en la agroecología y la soberanía alimentaria. Entonces tenía esos dos componentes el viaje. Y cuando hablamos del segundo componente, ahí sí, si bien podemos concluir que tenemos un modelo agroindustrial dominante, muy fuerte en nuestro país, empieza a emerger también con fuerza, de abajo hacia arriba, otros modos de producir, otros modos de distribuir, otros modos de consumir esos alimentos que se emparentan justamente con la agroecología y la soberanía alimentaria. Y uno de los pilares de la soberanía alimentaria justamente es priorizar la producción local para la satisfacción de las necesidades alimentarias locales. En contraposición al modelo agroindustrial que mira principalmente a la exportación y propende a la cantidad exportable, el modelo de la soberanía alimentaria apunta a priorizar la producción local de kilómetro cero para satisfacer las necesidades alimentarias locales. O sea, para el desarrollo regional. Claro, el tejido rural, tejido urbano rural, pero sobre todo tejido local. Y en ese sentido se inscriben todas las experiencias que fui a ver, desde las ferias del productor al consumidor. Una provincia paradigmática en ese terreno es Misiones, que ya tiene casi 80 pueblos con feria, es decir, donde los productores locales llevan una vez por semana su producción a la feria para vincularse cara a cara directamente con los comensales de esos pueblos y ciudades. Perdón que te corte. ¿Y en esas regiones vos viste más desarrollo o pobreza? Es decir, desarrollo regional, desarrollo local. Ves otro tipo de desarrollo, no es un desarrollo de arriba abajo, de drenaje, ¿no? Del famoso derrame, sino que ves un tejido, una trama que está vinculando cada vez más fuertemente a los productores con los consumidores. Entonces el productor tiene acceso a un ingreso digno, fruto de que puede vender su producción a un precio justo, le permite garantizar su arraigo en el territorio, que es lo que quiere seguir manteniendo su modo de vida campesino en el territorio, y al mismo tiempo los comensales acceden a un precio justo, que le escapa al hipermercadismo concentrado, que es el que se lleva gran parte de la tajada a la hora de fijar los precios, pero también el acceso a un alimento producido de manera natural, cercano, cosechado esa misma mañana, un producto fresco. Entonces, tanto unos como otros son ganadores en este sistema verdaderamente alimentario. Bueno, pues sabés que este programa, Cuestión de Quesos, es el quehacer lácteo. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Qué viste en desarrollos regionales o locales sobre quesos? Sobre quesos, bueno, ahí sobre todo yo fui a ver como experiencias locales de producción artesanal, más bien de quesos, y bien ido a algunas queserías más grandes. Hablo de lo local. De lo local, la producción de quesos como parte, no tanto como una industria, sino como parte de un modo de vida campesino, ¿no? Donde desde el quesillo criollo que he visto hacer en la provincia de Formosa, como parte de un enhebrado
cultural campesino en el territorio, hasta, que yo, en la provincia de Buenos Aires, distintos quesos, y sobre todo muy cerquita de donde ustedes están, de Rafaela, sí, la maravillosa experiencia de Guadalupe Norte de Naturaleza Viva. uh-huh. Ahí ustedes saben que en la granja Naturaleza Viva se producen uno de los mejores quesos del país, un queso Gouda, de lo que llamamos nosotros vacas felices, es decir, sí, vacas que pueden pastar libremente, que tienen acceso a la luz solar, que no que se aplica bienestar animal, antibióticos que implican, digamos, el bienestar animal está muy cuidado, digo, hasta Removénica le pasa música clásica, claro, a la hora de ordeñarla, es decir, sí, y un producto con calidad en todo su elaboración, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que empieza a haber un cambio de paradigma en todo el país. ¿Será por estas crisis o será por un cambio de conciencia o porque debemos pensar también en alimentos sostenibles y sustentables y hablar de la seguridad alimentaria, pero que ya las regiones empiezan a desarrollarse y a ver la producción de otra manera? Dejemos de lado el monocultivo y los grandes. Hablamos de los pequeños, que si bien antes eso no se había tomado la conciencia que correspondía, ahora creo que sí. ¿Vos qué me decís? Sí, sí, yo coincido con esa apreciación, Ana, porque veo y advertimos en las recorridas por el país que hay, primero, un mayor nivel de conciencia sobre eso que estamos comiendo. Es decir, volvemos a hacernos esas preguntas que por un tiempo quizás no nos hacíamos. ¿Quién produce lo que produce? ¿De qué manera lo produce? ¿Para qué lo produce? ¿Para quién? Sí. ¿De qué manera llega a mi mesa? Si nos volvemos a apropiar de ese evento alimentario tan íntimo, porque eso que comemos va a formar parte de nuestro cuerpo, somos lo que comemos finalmente, ¿no? Sí, claro, y ahí hay un nivel de conciencia cada vez mayor, sí, en todo el país. Sí, sí, sí. Y eso tracciona otra demanda, porque empezamos a hablar de consumidores o comensales cada vez más exigentes, cada vez más preguntones, que quieren vincularse cara a cara con quien produjo para saber de qué manera lo produjo, cómo, para qué. Sí, sí. Y eso está generando cambios muy interesantes en todos los niveles. Y lo otro también, estamos viendo un cambio importante en el modelo productivo, justamente respondiendo a esa demanda que viene quizás de los pueblos y ciudades. Entonces, a paso agigantado, crece la agroecología en nuestro país. Cuando yo hice el viaje, en el 2016, teníamos 5.000 hectáreas de manejo agroecológico extensivo en la RENAMA, en la Red Nacional de Municipios y Comunidades que apoyan la agroecología, sí, y hoy tenemos 85.000. Bueno, es decir, el crecimiento es exponencial. Sí. Y esto obedece a que cada vez hay más productores que abandonan ese modelo convencional a base de monocultivos, transgénicos, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, de todo ese paquete tóxico dependiente, y abrazan distintas formas de agroecología, incluso en superficies grandes, ¿no? Sí. Y la apuesta justamente de la RENAMA es demostrar que otro modo de producir alimentos, no solamente que es necesario, es posible, es urgente por los impactos que está generando el modelo dominante, sino que también es rentable, o sea que al final de cuentas, cuando el productor hace números, termina obteniendo igual o más dinero que en el modelo convencional, ¿no? El desarrollo regional de estos productos, ¿tienen apoyo también a nivel estatal y a nivel de las instituciones tecnológicas o no? Bueno, ahí hay un caminito que se está dando, que incluso cuando yo hice el viaje, y esto hablemos hace 2 años, el apoyo por parte de las políticas públicas, salvo de lo que era agricultura familiar de nación, que venía justamente haciendo ese acompañamiento a los pequeños agricultores de la agricultura familiar, incluso en la comercialización de sus alimentos y bebidas, cuestión que ha quedado prácticamente desarticulada con el cambio de gobierno, fuertemente golpeada por el cambio en las políticas hacia el sector, pero sí empieza a haber algunos municipios y algunas provincias que están apoyando fuertemente ese tipo de iniciativas. Pienso, por ejemplo, en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, que para los oyentes que no conocen, este año han, por un lado, prohibido el glifosato, tienen la prohibición del glifosato más amplia de todo el país, pero no conformes con eso, restringieron muy fuertemente el uso del resto de los agrotóxicos, no se quedaron solamente con el glifosato, pero ahí crearon un programa, un plan que se llama PAS, Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana, donde desde el municipio, desde las políticas públicas impulsadas desde el municipio, no solamente se quedan en prohibir el uso de los químicos en la agricultura, sino que promueven activamente la transición agroecológica. ¿Cómo?
desde la producción directa de alimentos en terrenos públicos para abastecer, por ejemplo, a los comedores de las escuelas, de manera agroecológica, pero también brindando asistencia técnica desde el municipio de ingenieros agrónomos en esa transición agroecológica a los productores que quieran hacer esa transición. Pasando también por compras públicas desde el municipio a esos productores que justamente abandonen el modelo convencional y se vuelquen al modelo agroecológico. Es decir, una experiencia de políticas públicas locales, municipales, que apuntan al cambio de la matriz productiva, al cambio del modelo hacia la agroecología y la soberanía alimentaria. Y también destaco la experiencia de la provincia de Misiones, porque desde la Secretaría de Agricultura Familiar, que tiene rango de ministerio ahí, recordemos que Misiones es la única provincia que tiene una ley provincial de promoción de la agroecología, se vienen impulsando fuertemente políticas de promoción de agroecología. Así que hay un caminito que se está dando cada vez más fuerte, donde los municipios, las provincias empiezan a percibir esto como una demanda social y empiezan a adoptar políticas públicas que propendan a responder a esa demanda social en crecimiento, ¿no? Claro. O sea que se va formando una red, que es lo que estoy viendo, una red de productores, campesinos, agricultura, municipios, instituciones tecnológicas, como para en un futuro muy inmediato haya un cambio desde la escuela primaria hacia el futuro, porque si no cambiamos estas conciencias en los niños, el futuro va a ser cada vez más caótico. Sí, y justamente vos lo decías, esa creemos que es nuestra apuesta principal. Decimos que somos tejedores de redes, ¿no? Tejedoras de redes. La red Calizas, la red de cátedras libres de soberanía alimentaria, dice ser una tejedora de redes. Es decir, nuestra apuesta, nuestra propuesta es justamente construir redes, tejer redes que vinculan a los productores, a los comensales, a los cocineros, a las escuelas, a los docentes, es decir, a todos los miembros de la comunidad política, para repensar nuestro sistema actual y ver de qué manera imaginar, construir colectivamente ese otro modelo alimentario basado en la agroecología y la soberanía alimentaria. Exacto. Bueno, yo te quiero ofrecer cuestión de queso en nuestro programa para cuando vos dispongas y dar a conocer todos estos avances, porque si no se conocen, entonces estamos un poco frenados a poder ingresar nuevos conocimientos. Entonces, cuestión de quesos está para cuando vos los dispongas y hacer conocer sobre todo a las escuelas. Son las escuelas y los niños, sobre todo de la primaria, quien tienen que tomar esto como una bandera. Ya no más clases dispersas, no, esto tiene que ser como antes a nosotros nos enseñaban la matemática y la historia, bueno, estas nuevas formas de relacionarse, de vivir, de comer y de cuidar el medio ambiente. Exactamente, y justo que mencionaba el ejemplo de Misiones, hace poquito, hace 2 meses, Misiones aprobó una ley provincial que obliga a que cada escuela de toda la provincia tiene que tener su propia huerta y que gran parte de los contenidos curriculares de las escuelas tienen que tener lugar en la huerta, es decir, pensar los contenidos de la escuela desde la huerta, no como un curso más de huerta donde está el huertero de la escuela, sino que todos los docentes, todos los alumnos trabajando juntos, pensando juntos contenidos desde la propia huerta. Y esa conexión de los niños con la tierra, con el ciclo de la vida, como desde la semilla hasta el fruto y luego cómo eso vuelve a la tierra para volver a dar fruto y fertilizar la tierra, esa reconexión con el ciclo vital, con la vida, que tanto perdemos en las ciudades y en los pueblos, es vital para entender por qué es necesario cambiar el modelo dominante que supimos conseguir al menos hasta ahora. Y en ese sentido, a disposición tuya, Ana, siempre es un placer hablar con vos. Como me has recibido, como vos bien dijiste, en tu casa tan amablemente, y siempre para transmitir estas novedades que creemos que es importante y que no suelen hacerse el lugar justo, el lugar adecuado en los grandes medios de comunicación, justamente por los intereses en juego que sostienen al modelo dominante. Así que es importante, y este es el mensaje que quisiera transmitir a los oyentes, reapropiarnos en serio de nuestra alimentación. Somos lo que comemos, y tenemos que reapropiarnos de eso que nos estamos llevando a la boca y que nos termina constituyendo
en lo que somos. Exactamente. Y una vez que hacemos ese ejercicio individual y colectivo, ya podemos ir por más. Podemos pensar, bueno, ¿estamos condenados inexorablemente a comer esto que nos ofrece la góndola del supermercado? ¿O podemos buscar alternativas locales, sanas, producidas localmente por nuestros pequeños agricultores, generando tejido rural, generando tejido social? Es decir, podemos, a través de nuestras elecciones alimentarias, cambiar también ese modelo alimentario. Y por último, involucrarnos como miembros de una comunidad política que somos, porque es necesario otras políticas públicas que propendan al cambio de modelo, pero es importante que el fuego para calentar venga de abajo y que colectivamente empujemos a nuestros gobiernos locales para que vayan en ese sentido. Exacto. Bueno, ha sido un placer enorme, Marcos, haber hablado con vos. Espero que los oyentes queden tan conformes como hemos quedado todos aquí escuchándote y toda la gente de Control. Así que te vuelvo a repetir, la radio y Cuestión de Quesos está a tu disposición para cuando vos los dispongas. Muchas gracias a vos, Ana, por la comunicación y espero verte pronto en ¿Cómo no? momento. No va a faltar oportunidad. Muchísimas gracias, No, al contrario. Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, hemos terminado entonces esta comunicación tan interesante con el doctor Filardi. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes.